Bueno, está en nuestros estudios el doctor Pedro Angulo, él es decano del Colegio de Abogados de Lima, está con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y en realidad este tema de la lucha contra la corrupción es tarea de todos los sectores en realidad. No solamente el Ejecutivo tiene la responsabilidad, la sociedad civil, cada uno de nosotros tenemos un rol importante que hacer para detener este gran problema que nos preocupa. Y el Ejecutivo acaba de sacar una norma o disposiciones que incluyen la posibilidad de despedir a personas que tienen sentencias respecto de actos de corrupción. ¿Qué opina al respecto de esta medida, doctor Angulo? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en realidad, por primera vez estamos viendo que un gobierno desde el Poder Ejecutivo se preocupan realmente de generar una política anticorrupción, porque antes lo que hemos visto han sido a veces acciones un poco llamativas, pero que en realidad no constituyeron una política anticorrupción, ¿no? Y me acuerdo de la ONA, por ejemplo, el Organismo Nacional Anticorrupción que se hizo, o del SAR Anticorrupción que se creó con bombos y platillos y que a la larga no significaron demasiado, ¿no? En cambio, ahora vemos varias medidas que se están sosteniendo y además que tienen una base legal. Este tema, por ejemplo, yo lo encuentro vinculado al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la cual el Perú es firmante, y hay un artículo 5.2, 8.1, 8.6 que se refieren precisamente a las condiciones que tienen que tener los funcionarios y servidores públicos para estar allí, y también a las medidas de prevención que se deben de tomar para que no se produzcan actos de corrupción. En ese sentido, digamos, yo tengo plenamente claro que no se trata de una sanción, sino de las condiciones que pone el Estado para que los funcionarios puedan serlo, Y, y ¿no? esto, Funcionarios y servidores y públicos. esto faculta a que cualquier entidad del Estado que identifique que dentro de su institución existe una persona que tiene una sentencia por actos de corrupción sea de inmediato despedido. Es decir, ¿con Eh, esto ya es posible hacerlo? Yo lo entiendo que sí. Lo que sí consideraría es el tema de la proporcionalidad, ¿no? Digamos, y también la relación en el tiempo, porque es diferente que hay una persona que tiene una condena, digamos, que hoy día lo han condenado o el año pasado, a un proceso de varios años, ¿no? A veces son 3, 4 años que demoran estos procesos porque son difíciles, pero diferente de una persona que hace, digamos, 15 años fue condenada. Y Correcto. habría que ver también sobre el tema en particular, porque dentro de los actos en contra del Estado, por ejemplo, podríamos distinguir entre un peculado de uso, el funcionario que utilizó la camioneta para algo personal y no para cumplir su función, respecto de quien se apropia de dinero que era para una zona, por ejemplo, la de Ica, que fue afectada por el Por el terremoto. terremoto y que todavía no se reconstituye y que se apropian de ese dinero. O sea, estamos hablando de una población vulnerable, maltratada, que está recibiendo dinero para levantarse, ¿no? De una situación terrible por fruto de la naturaleza, ¿no? Un terremoto. Pero aún, Pero comparada con un esas dos peculado de uso. situaciones, un peculado de uso, digamos, como que no es tan grave. Entonces, si esto además se ha producido hace 15 años, probablemente ahí tendríamos que hacer alguna diferenciación, que es lo mismo que sucede en el tema de la muerte civil, ¿no? Cuando hablamos de la muerte civil, el funcionario no podrá ser ya contratado, pero estamos hablando pues de delitos que son realmente graves, ¿no? En relación al Estado. Ahora, y aquí valdría la pena separar las cosas también, ¿no? Porque una cosa es que una persona efectivamente hace 10 años haya sido sentenciado por un acto de corrupción, pero luego ya pagó la sanción, la prisión o las medidas restrictivas que se le haya dado en su determinado momento, pero luego de vencido el plazo prácticamente ya pagó la responsabilidad que tenía que hacer, ¿no? Y además que luego haya tenido un tiempo en el cual exhiba una conducta de arrepentimiento, ¿no? De que ya se alejó de eso a pesar de que nuevamente está en el Estado. Pero si tenemos una persona que hace un año ha sido procesada, recién aparece la condena, entonces diríamos qué tanta confianza podríamos tener en que esa persona no va a volver a cometer un delito. Ahora,
habría que hacer la diferencia entre aquellos que están siendo investigados respecto de aquellos que son sancionados, porque muchas veces muchos funcionarios públicos terminan siempre denunciados, pues a mayor cantidad de tiempo en la gestión pública siempre va a haber una parte por la toma de decisiones que tomen, sobre todo los que están involucrados en el área logística o en la gerencia general, donde se toman altas decisiones, terminan en muchos casos denunciados. En tanto no se concluya esta denuncia, esto no podría serles aplicable, ¿no? Por una investigación no necesariamente se les puede despedir. Efectivamente, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de que existe la presunción de inocencia. Entonces, una persona puede ser procesada, pero eso no quiere decir que sea culpable. De repente es sospechosa, hay elementos de juicio que le inculpan, pero no quiere decir que sea responsable. Entonces, eso lo tiene que decidir un juez en última instancia. Y cuando se da esta condena en última instancia es que recién se produce la condición para que esta persona ya no regrese al Estado, ¿no? Bastaría con esta sentencia firme para que cualquier entidad del Estado, incluso, sí, pues cualquier entidad del Estado, no sé si esto se extiende incluso a entidades privadas, pueda tomar la decisión de separarlo de la institución. Exacto, y esto tiene que ver con que cuando se dio la norma de muerte civil, se dice, ¿no? Esto funciona, pero a partir de ahora, es decir, mañana, pasado, recién se descubre un funcionario, todavía se le procesa, y luego recién cuando tienen la condena, entonces ya aparece la muerte civil. Pero ¿qué pasa con los funcionarios que en este momento están siendo procesados? Ellos dirían, bueno, no, yo me salvo porque la norma arranca. No, pues también, si estamos en una política anticorrupción, se produce recién la condena después de un proceso de 3 años, pero señor, no sería coherente que al que está ahora, este ya no va, pero este como estuvo procesado mientras no era culpable, pero ahora sí está condenado, un juez lo dice y este sí ingresa. Sería demasiada permisividad del Estado, ¿no? El Correcto. Estado puede poner condiciones para saber quiénes pueden desempeñarse como funcionarios y servidores. ¿Por qué? Porque la política anticorrupción que viene de las Naciones Unidas pide que los funcionarios y servidores exhiban probidad, honestidad. Sí, son los principios además que forman parte de la ética de todo funcionario público Por y son de supuesto. obligatorio cumplimiento. Claro, y una persona que en este momento es condenada, no, definitivamente no exhibe eso. Ahora, otra de las preocupaciones que entiendo yo tiene también la sociedad es que frente a la denuncia de actos de corrupción, los procesos de investigación toman tiempo. ¿Qué tan complejos es llevar casos y llegar a conclusiones, a sentencias firmes de actos de corrupción? Es muy complejo. Por ejemplo, nosotros hoy en día se habla de los casos que se descubren en el momento. Estamos hablando de la flagrancia y del proceso inmediato que a veces ha sido polémico. Encuentran a un funcionario recibiendo una coima directamente. O maltratando al policía, ¿no? Como el Lo caso hemos del visto. aeropuerto señora Buscaglia, o la persona en estado de ebriedad conduciendo que acaba de chocar, ¿no? O peleándose, o ultrajando, o robando, lo O hay graban un en los video de videos seguridad y que aparece el muestra serenazgo y plenamente. la policía. Entonces, esos casos de flagrancia generalmente se aplican a muchísimos casos, pero es muy difícil que a los casos en contra del Estado, en contra del patrimonio del Estado, los casos de corrupción de funcionarios, exista flagrancia. Es muy complicado. Más aún, generalmente no existen testigos, porque los demás o han sido partícipes o fueron tolerantes, etcétera, y nadie habla. Hay un código de silencio. Y entonces esto generalmente se reconstruye a través de indicios, ¿no? Los elementos de juicio que sirven para decir esta persona es la única que pudo ser, estuvo en el lugar, no tiene una explicación coherente, hay alguien que escuchó que otro se refirió a él como el autor. O si hay Entonces se alguna suma todo, transferencia de dinero que hay que, transferencias de ¿no? dinero, adquisición de bienes que no tienen otra justificación. Entonces hablamos de temas de enriquecimiento ilícito, pero que todos se reconstruyen en función de prueba indiciaria. Entonces es difícil, esto demora muchos años. Y evidentemente 3, 4 años a veces como que se dilata en el tiempo, pero yo diría nuevamente que resultaría incoherente que esta persona que fue procesada, que ahora ya un juez dice sí es responsable, en última instancia, este sí puede retornar a pesar de que tenemos en paralelo una norma de muerte civil. No, y yo le comentaba eso porque, por ejemplo, en el Brasil en el año 2009 se inician investigaciones por actos de corrupción. Sin embargo, las primeras capturas se dan en el año 2014 y los resultados de estas investigaciones se vienen dando a conocer en estos tiempos, es decir, entre el 2009 y el 2015 han pasado 6 años. ¿Esto es normal que tomen los procesos este periodo de tiempo en una investigación de corrupción? Porque eso sí es corrupción expresa de funcionarios del Estado. No, sí, en realidad hay mucha dificultad porque generalmente a veces la gente todavía huye del país, no se ponen a buen recaudo.
Entonces, tienen dinero, a veces se van, escogen países con los cuales no hay tratados de extradición. Entonces, son muchas las dificultades. Mientras más patrimonio se lleven, en mejores condiciones de rehuir a la ley están. Recuerdo que el señor Belaúnde Locio decía, tengo amigos y tengo dinero, cuando estaba en De Bolivia acuerdo. todavía. Y creía que con eso podía rehuir a la justicia, pero sin embargo Sí, ya está pues, detenido e claro. involucrado. O sea, al final de cuentas la justicia los va a alcanzar a todos aquellos que cometan estos actos de corrupción en el Estado. Y más aún si hay este esfuerzo, porque es verdad que tienen que darse esfuerzos de distinto nivel. Por un lado el Estado tiene que poner las normas, de otro lado tienen que actuar la policía, tiene que actuar el Ministerio Público, tienen que actuar los procuradores del Estado, tienen que haber jueces valientes que no se condigan ni sean tolerantes con la corrupción, y además la ciudadanía también aporta. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que las delaciones, estas que tienen como premio 10.000, 15.000, se están dando, pero en función de delitos comunes, de personas que están escapando a la ley. Pero la idea es, ¿acaso no se puede dar esto en materia de anticorrupción en relación a delitos contra el Estado? Y Sí. ahí tocas un tema muy importante, ¿no? Porque para que haya corrupción por parte de los funcionarios es porque hay un agente externo, que puede ser un empresario, una persona natural, que está participando de estos actos de corrupción. Y felizmente en el Estado no solamente una persona toma las decisiones, sino hay una serie de procesos. Ujú. Si un funcionario público o un trabajador, ni siquiera un funcionario, un empleado público, percibe que hay un posible acto de corrupción, puede acudir y hacer una denuncia pertinente, es decir, puede parar las antenas y de inmediato hacer las denuncias que le garanticen. Probablemente la gran preocupación será que se revele su identidad o pueda perder el trabajo, qué sé yo. Generalmente es el temor que hace que estas personas no denuncien, pero ahora hay condiciones para que se pueda acudir a las Yo, entidades para yo denunciar. creo que hoy en día están dadas las mejores condiciones que nunca se habían dado. Hay una norma precisamente que usted me lleva a recordar que se dio hace ya en el gobierno no del señor Ollanta, sino en el anterior del señor García, que supuestamente era para motivar las denuncias de los propios funcionarios y servidores, pero que ponía unas condiciones tales como para más bien hacer lo contrario. De acuerdo. Esa norma debería de ser cambiada, porque efectivamente usted tiene razón. Dentro del aparato mismo están las personas que saben las cosas, pero Correcto. que tienen temor. No lo denuncian porque saben que se van a poner una condición difícil de testigos, van a recibir amenazas, probablemente los van a despedir. Entonces, esas personas hay que fortalecerlas. Y de otro lado, ponerle condiciones, digamos, en que sus domicilios no tengan que figurar en los expedientes porque después los buscan. Sí, pues. ¿No? Entonces, si se dan medidas de protección, estoy seguro que también se van a dar delaciones, porque es muy sabido que hay gente que dice, por ejemplo, a veces un alcalde, no, pero yo no tengo nada que ver, se da una licitación, pero ordenan a las personas que hacen la comisión de A la comisión licitación, que hace la a este licitación. tiene que, pero señor, que esto que no cumple las condiciones, y si no los despiden. Entonces hay gente que agacha la cabeza, cumple la orden, el otro no tiene ningún vínculo, pero están detrás, y eso ya todos lo sabemos. Eso de qué manera se puede salvar a esta persona, que se le dé protección, que se le permita grabar, que se le dé validez, porque se está defendiendo con eso, está grabando la orden de aquel que está llevándolo hacia el delito, en contra del erario nacional. Definitivamente tiene que darse permisividad. Ok, le agradezco mucho por esta conversación y esta recomendación en realidad para todos los que trabajan en el aparato público, quienes sean testigos de un acto de corrupción, de inmediato hay que denunciarlo. Tienen la Oficina de Control Interno como una primera instancia si el proceso es un tema administrativo, y si no, vayan a la Fiscalía a final de cuentas y pongan su denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para poder dar con estos responsables, pero de ninguna manera formen parte de eso. Te agradezco mucho, Muchas Pedro, por estar gracias. aquí con nosotros. El doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha estado conversando con nosotros sobre esta preocupación en realidad para todos nosotros. Y la corrupción no solamente se da a nivel del Estado, sino cada vez que una persona intenta darle algo de dinero a un policía para tratar de que se haga de la vista gorda respecto a una falta de tránsito, también es un acto de corrupción. O tratar de darle algún dinero a algún trabajador en una municipalidad para que le agilite sus trámites, también es un acto de corrupción. Así que nosotros mismos tenemos que ser los primeros en evitar que esto suceda. Muy bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar